Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la ingeniera Paola Pujol. Ella es ingeniera de alimentos con una maestría en administración de negocios con énfasis en dirección estratégica. Paola tiene más de 10 años de experiencia en el área de innovación y actualmente tiene liderazgo del área de sostenibilidad a nivel de Latinoamérica en Aliaxis. Le damos la más cordial bienvenida, ingeniera. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema tan importante eh, para tratar las aguas grises de los proyectos. Bienvenida. Muchas gracias, André. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Paola Pujol y hoy les vengo a presentar una de nuestras más innovadoras iniciativas, un sistema de tratamiento de aguas grises en edificaciones. El sistema de tratamiento de aguas grises en edificaciones lo tenemos con el nombre de NeoAqua. Cuida el agua, transforma la vida. Mucho gusto y bienvenidos. En la agenda de hoy les voy a presentar los siguientes temas en un poco del contexto de la problemática que tenemos actualmente, la solución que estamos proponiendo con esta iniciativa, la explicación que tenemos detrás de la innovación, una descripción del sistema, beneficios e impacto del sistema, el mantenimiento, limitaciones y cuidados, y algunas preguntas frecuentes que nos han hecho. Y además tendremos un espacio para sus propias preguntas y poder responderlas. Un poco del contexto. Permítame, por favor, compartirles algunos datos impactantes que estoy segura que los van a poner a reflexionar. Hace 21 años ya que la ONU declaró el derecho humano al agua como indispensable para una vida humana digna. Sin embargo, hoy en día sabemos que en Latinoamérica aproximadamente 77 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Y se estima que para el 2030, 300 millones de latinoamericanos vivirán en zonas de alto estrés hídrico. Por esta razón, se calcula que la demanda mundial de agua podría aumentar en un 50% para el 2030. ¿Y qué estamos haciendo en América Latina y el Caribe? Pues lamentablemente no mucho. Se ha registrado en los últimos 7 años una disminución real en la eficiencia del uso del agua, lo que nos deja muy por debajo de los indicadores de los demás continentes. Y es por eso que la ONU ha venido siendo muy enfática con solicitar a cada país el implementar prácticas y tecnologías innovadoras en materia de agua y saneamiento a escala nacional. ¿Y qué pasa con la eficiencia que le damos al agua potable? En el siguiente gráfico podemos observar el uso que le damos al agua potable en una residencia. Si vemos dos de las secciones más grandes, encontramos que la mayoría del agua se usa en duchas y descarga de inodoros, mucha más que el agua misma que usamos para alimentarnos, que es el cuadro verde. Y podemos ver que aproximadamente un 40% del agua potable se utiliza en la descarga de los inodoros y el riego de jardines. Perdón, lamentablemente, anteriormente dije, descarga de inodoros era lavamanos y duchas, y también un 40% en descarga de inodoros y riego de jardines. Y estos usos no son necesarios que se abastezcan por un agua potable. Entonces estamos utilizando hasta un 40% de agua potable en estos usos de descarga de inodoros y riego de áreas verdes. Este uso desmedido del agua potable ha causado graves problemas en nuestro planeta, como que los mantos acuíferos estén cada día más sobreexplotados, un costo del agua que cada vez está siendo más elevado, una dotación de agua en proyectos de construcción que es cada vez más difícil de alcanzar, y eso es uno de los dolores también que tenemos hoy en día en el segmento. La racionalización de agua también la vemos en nuestros hogares, es cada vez más común, estos cortes que nos hacen de agua para poder racionalizar. Y justamente por todas estas razones es que se comienzan a dar grandes tendencias a los proyectos sostenibles en el área de construcción. Nosotros en Aliaxis les traemos la solución, que es NeoAqua. Este es un sistema innovador de aguas grises para el segmento de edificios residenciales y también puede ser utilizado en el hotelero. NeoAqua permite reutilizar las aguas grises provenientes entonces de la ducha y los lavamanos, que como vimos pueden ser un 40% aproximadamente del agua.
por medio de un sistema de tratamiento multifase que está compuesto por 4 etapas de filtración. El resultado de esta agua va a ser limpia, cristalina y ultrafiltrada. Va a ser un agua que es apta para ser reutilizada en otras aplicaciones. Entonces acá, ¿cuáles les daríamos? Según lo que vimos en el gráfico pasado. Descarga de inodoros, riego de jardines, puede ser también lavado de carros, lavado de pisos y otros usos que no sea el consumo humano. Si estamos hablando que no es un agua potable. Y este sistema lo podemos incorporar desde la etapa de diseño de los proyectos que tienen un enfoque sostenible. Entonces, ¿cómo funciona? Acá les voy a compartir un poquito. Ok, si pensamos que esta es una residencia, puede ser incluso un apartamento, en una torre o una casa, el agua potable seguirá siendo la que suministra a la lavadora, digamos, de la ropa, los lavamanos, las duchas, las bañeras y en la cocina, lavadora de platos y el fregadero de la cocina. Las aguas negras siguen siendo las que salen de los inodoros, de una lavadora de ropa también y de la cocina, ¿verdad? De donde lavamos los platos. Y eso se sigue yendo por las aguas negras. Pero las aguas grises o aguas jabonosas, que también se conocen, son las que vamos a reutilizar y provienen del lavamanos, de la bañera, de la ducha y pueden mezclarse también con la condensación del aire acondicionado. Entonces, este tratamiento que le vamos a dar de 4 etapas de filtración nos va a resultar en una nueva tubería que va a tener las aguas limpias, tratadas y que las vamos a poder utilizar en los jardines y en la descarga de los inodoros. ¿Cómo funciona? Acá tenemos una foto de lo que sería nuestro sistema Neoaqua, que pueden ver las dimensiones, que mide 2.35 metros de alto, 1 metro de profundidad y 1,20 m de ancho. Los modelos desarrollados que tenemos son de capacidad de tratamiento de 5.000 litros día, 10.000 litros día, 20.000 litros día. Ujú. Para el cálculo de las aguas grises se toma como dato en la recuperación máxima por persona, que es de 80 litros al día. Por lo que, por ejemplo, si tenemos un proyecto con 25 personas, poniendo simplemente un ejemplo, se tendría un total de aguas grises de 2.000 litros al día. Con estos 2.000 litros al día se puede hacer riego de jardín de 200 metros cuadrados, según este ejemplo, porque el requerimiento de agua en estación seca va de entre los 4 y los 6 litros por día por metro cuadrado. Entonces ahí tendríamos 1.000. Y con los otros 1.000 se descargan los inodoros de estas 25 personas que estamos tomando como ejemplo, ya que el requerimiento de agua para la descarga del inodoro es como unos 40 litros por día por persona. Esto según datos ya estadísticos que hemos recopilado de acueductos y alcantarillados. Ok, es por eso que entonces el cálculo de la capacidad del sistema está en función realmente de la cantidad de usuarios, es decir, de las personas que generan estas aguas grises. De forma que entonces vamos a utilizar el dato que la recuperación de aguas grises por persona es de 80 litros por día. Y para eso tenemos una tabla con nuestros modelos de los sistemas que les mencionaba con las siguientes aproximaciones de sus capacidades. Entonces, el de 5 metros cúbicos por día, podemos utilizarlo para un edificio que tenga, si es un edificio residencial de apartamentos, aproximadamente 15. Porque 15 apartamentos, si lo calculamos también unas 4 personas por apartamento, nos da 60 personas y la cantidad de litros que vamos a tener es de 4.800, entonces el sistema de 5 metros cúbicos nos alcanza. Y así consecutivamente. El de 10 metros cúbicos entonces podría ser para un edificio que tenga unos 30 apartamentos y el de 20 metros cúbicos día para un edificio de 60 apartamentos. Igualmente, siempre dependiendo del proyecto, se va a hacer el cálculo pertinente, se va a dar el asesoramiento conforme vamos avanzando con el proyecto para tener el sistema que mejor se adapte a sus necesidades.
En esta fotografía que tenemos acá podrán observar cómo se ve el sistema de tratamiento de las aguas ya integrado con sus otras partes, que son los tanques, ¿verdad? Entonces tenemos un tanque para recolectar las aguas grises, otro tanque que va a llevar una fase muy importante de mezclado con aireación y floculación, que nos va a permitir tener una separación apropiada de las aguas jabonosas. Y este otro tercer tanque es el que va a tener la recuperación ya del agua tratada. Este que está por aquí, que es interno al equipo, nos va a permitir hacer una limpieza de los filtros y las membranas que tenemos para prolongar su vida útil y evitar que haya saturación de estos filtros. Acá igualmente les podemos explicar entonces la innovación entrando un poco más a detalle en el sistema. Entonces, en este primer tanque es donde ingresan las aguas grises de lavado en tanque de recolección de Durman. De ahí el agua va a pasar para este sistema que vimos en la foto, que era el que tenía los filtros, ¿verdad? Le hemos denominado el skid como para reconocerlo, y va a entrar a una primera filtración gruesa. Entonces, después de esa filtración gruesa, pasa el agua al segundo tanque, que es donde se da esa etapa de mezclado con aireación y con el floculante, que también se va a adicionar en, de forma externa. Ahora vamos a tener un floculante a la par para que sea dosificado en este tanque. Y en esta etapa se va a llevar a cabo la separación de las grasas, de los tensoactivos, y se va a dar esa floculación de forma que todos los componentes con espuma, con jabonosos, suben a la superficie por densidad y salen por una tubería a las aguas negras o a las aguas al tanque séptico, o donde se descarten en una planta de tratamientos las aguas negras. Y la parte de abajo, en que va a tener el agua ya limpia, separada, vuelve a entrar el skid a una segunda etapa de filtración, que es para ya como a nivel más intermedio. Y dentro del skid pasa por una tercera en filtración, que es una ultrafiltración. Y esto ya va a encargarse de tener el agua limpia, cristalina, ya le va a disminuir completamente su carga biológica, la coloración que se le pueda dar por materiales minerales o metales. Y finalmente, cuando ya pasa por la última etapa, va a salir esta agua limpia al último tanque, donde vamos a almacenar el agua ya tratada para ser utilizada en las siguientes aplicaciones, como vimos anteriormente, que pueden ser para riego de jardín o para descarga de inodoros o limpieza de superficies. Adicionalmente, el sistema entonces tiene un retrolavado, como lo vimos en la foto del amarillo, ahora estaría acá, de los filtros y las membranas, que va a permitir su limpieza con una frecuencia bastante constante, que permite que los filtros no se vayan a saturar y que su vida útil sea más prolongada. El sobreflujo que se genera del sistema se descarga por el mismo desagüe que se van las aguas negras también. Sí, también tenemos más interés en ir a profundidad de ver qué es lo que hay entonces en el skid. Lo tenemos acá en las aguas grises. Entonces, por esa primera filtración que les comentaba, los filtros son de 2000 micrómetros, y lo que se va a retener acá son materias más gruesas, más grandes, como el cabello, fibras textiles, en cualquier incluso pedacito de plástico, cosas que vengan en los productos que usamos de limpieza. En la segunda fase, entonces en la aireación, es donde se da la reducción del DQO, la separación de grasas y tensoactivos, y esta floculación que comentaba, para pasar seguidamente a la filtración secundaria, que ya es un poro más pequeño, de 200 micrómetros. Y la última etapa, la ultrafiltración, es de 0.02 micrómetros, lo que nos va a permitir la retención de bacterias, virus y otros microorganismos, de forma que el agua va a tener una calidad alta y una limpieza como la deseamos y la necesitamos para las aplicaciones que queremos. Además, hay un cartucho de carbón activado como una filtración final,
que eso nos va a ayudar todavía más a la eliminación del color que, pudiera perjudicar una losa sanitaria o alguna otra aplicación o de algún piso. Entonces eso nos permite ya tener esta agua limpia. Ok, beneficios entonces de este sistema. Como ven, el skid, ¿verdad? El equipo ya viene armado, entonces eso es uno de los principales beneficios que vamos a presentarle a los clientes, que ya tiene este preensamblado y eso ahorra muchísimo el tiempo de instalación. Es un sistema seguro, inteligente, tiene este sistema de filtros innovador, es de fácil operación ya que está totalmente automatizado. Está testeado y certificado por las directrices europeas. Es un producto que ya se comercializa en Europa y con los estándares de calidad muy altos que ellos tienen, lleva todas las certificaciones y normativas que corresponden. Es un producto de bajo consumo energético. Tiene este sistema de autolimpieza del retrolavado que les comentaba. Es un sistema compacto, de bajo ruido, requiere un bajo mantenimiento por la misma razón del que el retrolavado nos permite que los filtros no sean, que tengamos que cambiarlos constantemente. Y también la reducción de aguas jabonosas nos beneficia en temas de cálculos de dotación de agua con las plantas de tratamientos en proyectos de construcción. A nivel de impacto, ¿cómo estamos también beneficiando a nuestro planeta, no solamente a nosotros a nivel de los proyectos? Tenemos una reducción de hasta un 40% de consumo de agua potable para los edificios. Eso nos genera que podamos reducir hasta 25,000 litros de agua por persona al año. Entonces, si ya lo multiplicamos por la cantidad de personas que viven en un edificio, estamos hablando de millones de litros de agua que nos podemos estar economizando gracias a que le estamos dando un nuevo uso a agua que normalmente se botaría. Em, Al tener agua limpia, cristalina y ultrafiltrada, garantizamos que no vaya a haber daños como manchas en la losa sanitaria. Tenemos una contribución ambiental también por reducir las aguas jabonosas que afectan también las bacterias de las plantas de tratamientos. Y por otro lado, tenemos un aumento en el atractivo turístico, ya que estamos promoviendo todo el tema de sostenibilidad ambiental y de contribución a la disminución de la huella hídrica. Además, podemos incrementar el valor de los proyectos porque este sistema nos daría contribuciones para certificaciones ambientales que están ahorita muy en auge, están siendo muy solicitadas, como las que son LEED, EDGE y otras. Ok, hablando del mantenimiento que les comentaba brevemente, como Neoaqua funciona por medio de un procedimiento automático, no requiere mucho mantenimiento y además tiene el sistema, el mecanismo de retrolavado automático que funciona cada 42 segundos y por medio de hipoclorito de sodio. Ahora eso es lo que le da la limpieza y la desinfección. Entonces eso permite que los tiempos de reemplazo de los filtros sean dos de ellos, los más grandes, de cada 5 años y la membrana de ultrafiltración, que sí es la más fina, cada 2 años. A la vez el cartucho de carbón se puede cambiar cada año y la limpieza del filtro del compresor que tiene para el tanque que les comentaba que hace lo de la floculación se debe cambiar también 2 veces al año. Entonces, en total estamos hablando de mantenimientos con frecuencias bajas. Y el consumo de productos químicos, estaríamos hablando del floculante que nos rinde un tanque de 25 litros. Si compráramos uno de ese tamaño, puede durar un año. Y el cloro, hipoclorito de sodio que se usa para el retrolavado, también puede durar 25 litros un año. Limitaciones y cuidados, que siempre es importante tenerlo claro para mantener las expectativas de lo que el sistema sí puede y no puede. Importante que no estamos incluyendo las aguas de las cocinas en este sistema, solo duchas y lavamanos. Entonces, si se empezara a usar para este uso, utilizar para este uso, podría llegar a dañar el sistema y no habría la garantía que estamos dando, porque la cantidad de grasas que traen las aguas de la cocina ya implicaría
otro tipo de tratamiento que el sistema no tiene la capacidad. Ahora, en las aplicaciones, el agua puede ser tratada para riego, cisternas de inodoros, lavado de autos y superficies, pero no se recomienda para llenado de piscinas, que a veces nos han preguntado por qué ese es tan directo, contacto directo con el ser humano y esta agua no llega a un nivel de potabilidad, ni siquiera que sea la piscina, porque estamos igual en contacto siempre con el agua, ni para la lavadora de la ropa, tampoco ha sido probada para que usted la pueda utilizar en la lavadora. Si hubiera un exceso de detergentes, los valores límite de salida van a ser más altos de lo normal, por lo que no se recomienda tampoco capturar las aguas de la lavadora de ropa como parte de estas aguas grises. Entonces no la usamos ni para aguas grises ni tampoco aplicamos el agua tratada en la lavadora. Otro cuidado importante, es necesario comprobar al menos una vez a la semana que el retrolavado está funcionando correctamente. De lo contrario, podría existir un riesgo de obstruir las membranas, pero no tienen que hacer algo especial. Simplemente estar atento a que si el sistema da una alarma del equipo, pues deben contactarnos porque está indicando que hay un problema, pero no necesariamente tienen que estar cambiando algo, es solamente estar atentos a las alarmas. Y si existe un riesgo de mal funcionamiento de compresión de aireación, eso ahora puede generar problemas en los filtros, entonces garantiza o tener el cuidado de que el filtro se limpie 2 veces al año. Bueno, eso es a nivel como de la información que les traigo para compartir. Igualmente estamos súper abiertos a sus preguntas. Les voy a compartir unas que tenemos de preguntas frecuentes que nos han hecho, pero tenemos el espacio también para que nos puedan compartir sus preguntas. Em, ¿En qué parte del proceso se requiere la adición del floculante o el coagulante? Eso es una de las preguntas que normalmente se hacen y bueno, ahí lo habíamos visto, ¿verdad? En los gráficos, pero recordamos entonces que tenemos un primer tratamiento que es para la filtración más grande y después de eso es que se envía a este tanque mezclado con aireación, donde se va a dar una oxidación y ahí es donde se agrega el coagulante o floculante para facilitar el proceso de separación de las aguas jabonosas, de los tensoactivos, em, y poder proteger también los filtros que tenemos posterior a esta etapa. Y el coagulante puede ser cloruro férrico. Entonces, esto se encontraría en su envase original del cloruro férrico a la par del skid y hay una bomba dosificadora instalada sobre el skid que va a llevar el coagulante desde ese envase que está en disolución y lo va a ir dosificando en el tanque mezclado con aireación. La bomba funciona automáticamente con el software que tenemos en el PLC del panel eléctrico del equipo. Entonces también, una vez seteado, eso va a funcionar de manera automática. ¿Cuál es el consumo diario del floculante? Es de 80 mililitros por día, por lo que un envase de 25 litros nos puede rendir como 235 días. Y también que cuando es que se adiciona el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Igualmente se tendría un envase original con la disolución de cloro a la par del skid, podría estar a la par del floculante, realmente así es como lo hemos estado usando, y otra, no es la misma, otra bomba dosificadora que está instalada sobre el skid va a llevar ese cloro desde su envase en disolución hasta el tanque amarillo que vimos en la foto, que es donde se va a generar, digamos, el retrolavado, la limpieza de los filtros y membranas, y ahí es donde va a estar dosificándose entonces el hipoclorito de sodio en ese tanquecito. ¿Y cuál es el consumo diario? Es de 300 mililitros día. Entonces un envase de 25 litros puede rendir hasta 70 días. Y bueno, otra de las preguntas que a mucha gente le preocupa, que ya han tenido alguna experiencia pasada en donde trataron de reutilizar las aguas grises y tuvieron manchas en la losa sanitaria de un color amarillento. En el caso de Neoaqua, la garantía es que no va a pasar eso porque tenemos esta tecnología con ultrafiltración, con membranas
muy pequeñas de 0.02 micrómetros que va a permitir el filtrado de los contaminantes del agua como sólidos suspendidos, coloides, bacterias y virus, y no va a permitir que se vaya a generar una reacción posterior que genere ese óxido o ese color amarillento. Además, tenemos el cartucho también de cartón activado, que es como la etapa final y termina de ayudarnos para quitar cualquier coloración que haya. Esas son algunas de las preguntas frecuentes que nos hacen con el sistema de Neoaqua. Y bueno, en este momento estaríamos abiertos a que cualquier persona que tenga una pregunta nos la pueda hacer. Paola, tenemos una pregunta. Si se sabe si el sistema de tratamiento de aguas grises va a requerir permisos de ubicación, municipalidades y otros. Sí, muy buena pregunta. Eso se investigó. Y para el modelo de 5 metros cúbicos no requeriría permiso de ubicación, pero sí requiere permiso de la CEFIA, de la IA, del Ministerio de Salud y la municipalidad. Y en el caso de los modelos de 10 y 20, además de estos que mencioné, sí requiere el permiso de ubicación. Entonces, sí tenemos que llevar esa gestión. Lo bueno también es que cuando se tienen plantas de tratamientos de aguas residuales y además Neoaqua, se puede correr un solo trámite de permisos, incluyendo los dos sistemas. Entonces ya la gestión es mucho más simple. Gracias, Paola. Estos permisos que estás conversando es para Costa Rica, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, porque acá tenemos algunos visitantes de otros países. Tengo otra pregunta por acá, Paola. Dice, con respecto al consumo energético mínimo del sistema, ¿contra qué nos estamos comparando para poder decir que el consumo es bajo? Ok, cuando decimos que es bajo, nos referimos en comparación al consumo de energía de las plantas que purifican agua negra con este mismo caudal que estamos teniendo, los 5 metros cúbicos día, los 10 metros cúbicos día o los 20, que normalmente estas plantas requieren 1.5 kilowatts, que es 3 veces lo que consume Neoaqua, que es 0.5 kilowatts. Nos pregunta Mauricio Mata, ¿estos sistemas son únicamente para previstas 220 voltios monofásica? Sí, es para 220, bueno, básica. Ujú. Bueno, muchísimas gracias de parte de Durban by Aliaxis. Les agradecemos su presencia acá. Muchas gracias.